Francisco Javier González Vallejo, te saludamos y escuchamos tu colaboración. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes, estimados amigos de la audiencia. Esta semana continuaremos con el análisis relativo a cómo la reforma electoral del 2014 omitió poner al centro al ciudadano y empoderar a los electores para ir disminuyendo la captura del Estado que sufre nuestro país. En la ocasión anterior, revisamos dos efectos negativos que provoca el sistema electoral. Primero, una mala distribución provoca que los electores de los distritos rurales se vean sobrerepresentados en detrimento de los electores del medio urbano. Vimos que esta situación beneficia al PRI, haciendo que les sea más fácil ganar distritos. El promedio de electores en los distritos ganados por este partido desde el año de 1997 es de 207,000 electores, mientras que en los ganados por el Partido Acción Nacional es de 226,000 electores y del PRD promedian 217,000. El segundo efecto negativo, muy relacionado con el anterior, es que una minoría de electores es la que elige a casi todos los 300 diputados uninominales. Desde 1997, en promedio, 236 distritos de los 300 del país han sido ganados con menos del 50% de los votos. Analizamos también que el otro elemento del diseño político electoral del país que merma la fuerza de nuestro voto es la candidatura plurinominal o de lista. Recordemos que además de los 300 diputados electos en los distritos, existen otros 200 que son asignados entre unas listas regionales que, a pesar de que dice nuestra Constitución que deben ser votadas, en realidad no se votan. Se anotan al reverso de la boleta que contiene a los candidatos del distrito, pero nosotros, los electores, no podemos marcarlas para elegir algunas de esas listas. Al votar por el candidato del distrito del sistema, que el sistema electoral le asigna nuestro voto también a la lista de ese mismo partido. Esto tiene efectos antidemocráticos en el comportamiento de quienes nos deberían representar. Los hace disciplinados a las élites partidistas, haciéndolos ciegos levantaderos de lo que les dicte su coordinador parlamentario. Mediante la aplicación de diversas pruebas de estadística no paramétrica, se ha generado evidencia de que la disciplina es significativamente mayor en los diputados plurinominales que en los uninominales. Esto a pesar de que los legisladores mexicanos, de suyo, son sumamente disciplinados sin que represente gran diferencia el partido al que pertenezca. Otra evidencia adicional del efecto de la candidatura sobre el comportamiento de los legisladores es la información de quienes integran los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Esto es la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y aquellos que presiden las comisiones legislativas. De 1997 al 2009, de 13 miembros distintos que tuvo la Junta de Coordinación Política de la Cámara, 12 fueron diputados plurinominales o de lista. Para el caso de la mesa directiva, la presencia de legisladores de ambos tipos de candidaturas es más diversa. No obstante, a la hora de presidir esta mesa directiva, los partidos políticos solo se las confían a los diputados plurinominales. Por otra parte, también las presidencias de las comisiones reportan una mayoría o una predominancia de estos diputados plurinominales. Cerca del 51% de las presidencias de comisiones han sido para los plurinominales, cuando estos son apenas el 40% del total de los diputados. Obviamente esta diferencia se ha mantenido a lo largo de diversas legislaturas que han sido estudiadas. Entonces, los que sí son electos por los ciudadanos, que hicieron contacto, promesas, compromisos y escucharon las inquietudes de los electores, pesan menos en el trabajo parlamentario que aquellos que nadie eligió. Otro efecto que es con el que debemos continuar la crítica de la reforma político-electoral del 2014 es el relativo a que no se preocupó esta reforma por revisar las fórmulas electorales que se utilizan para convertir votos en escaños, con el ánimo de aspirar a un sistema electoral más proporcional que otorgue el mismo valor a los votos de los ciudadanos. Con el diseño actual, que como dijimos no sufrió modificación alguna, en términos coloquiales podemos afirmar que los votantes somos discriminados según nuestra preferencia partidista. Esto significa que cuando las preferencias expresadas por los electores, esto es, expresadas en votos, son transformadas en escaños legislativos,
y la correspondencia no es proporcional debido a la técnica de conversión que se usa, habrá votantes para los que el valor de su voto sea menor en relación a otros que lo verán aumentado. En otras palabras, cuando existe desproporcionalidad, la cantidad de votos requeridos para obtener un escaño no será la misma para cada partido político. En una revisión de la proporcionalidad entre votos por cada partido y escaños que se le asignan a cada uno, revela que México se ubica en el sitio 19 de 29 países, según el índice de Mackey-Rose, con un 91% de la proporcionalidad. Así, la combinación de un esquema mixto segmentado es poco eficiente en conseguir proporcionalidad y por lo tanto no aporta lo mejor de los dos mundos, ni la proporcionalidad de los sistemas de representación proporcional, ni la relación e identificación de la responsabilidad personal entre elector y elegido de los sistemas de mayoría relativa con candidaturas unipersonales. Así, para esta reforma, los legisladores no valoraron que los efectos del sistema mixto de México son más bien desproporcionales. La asignación prácticamente segmentada, sin tomar en cuenta lo que ya se asignó por mayoría relativa, reduce la compensación de los efectos desproporcionales de la llamada mayoría relativa. Resulta preciso hacer un pequeño alto en el análisis para mencionar que a pesar de que en años recientes se ha criticado que los plurinominales no representan a nadie y que se trata de cuotas de partido, la propuesta de eliminarlos resulta un grave despropósito. En términos coloquiales diríamos que significa tirar el agua sucia de la tina con todo y niño. En otras palabras, la forma en que México utilizamos la representación proporcional para integrar nuestra Cámara Baja no es la única que existe. Efectivamente, se debe eliminar la candidatura plurinominal, pero conservar la asignación proporcional en la integración de la Cámara. Separar la boleta para poder votar por ellos y configurar la lista, o mejor aún, usar el repechaje o porcentajes mayores como lo llamamos en Jalisco y como se ha utilizado alguna vez en Baja California. Estas pueden ser buenas opciones para eliminar a los pluris no votados, pero conservar la proporcionalidad. Como hemos analizado, resulta preocupante que la reforma político-electoral, enmarcada además en las llamadas reformas estructurales del país, haya obviado realizar modificaciones tendientes a empoderar al ciudadano, haciendo que su influencia en la elección de representantes fuese más extensa, esto es, que el mayor número de ciudadanos incidan, e intensa, que la mayor dependencia y sucesión posible de los electos frente a los electores. Parece que se siguió el mismo patrón del gatopardismo que han seguido muchas reformas electorales en esta larga transición a la democracia. Todo cambia para seguir igual. Dejar intacta la forma en la que los votos se convierten en escaños no soluciona la perceptible lejanía entre electores y representantes. Las listas cerradas y bloqueadas, peor aún, no votadas, inhiben que los ciudadanos conozcan a los candidatos y después a los representantes. Y según los estudios, por ejemplo, de Tipa Norris, los países con candidaturas individuales se asocian con mayores niveles de contacto entre electores y representantes. Así, por ejemplo, en Islandia, el 31% de los electores han tenido contacto con sus representantes electos, mientras que en México apenas el 10%. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar el levantamiento o la prohibición de la reelección inmediata de legisladores. ¿Permitirá este elemento que los electores tengan la posibilidad de sancionar o premiar con su voto a los representantes? Parece difícil que así suceda. La reelección inmediata, como fue aprobada, fue diseñada para burlar los efectos favorables de la reelección. La redacción del artículo 59 reformado dice que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Sin embargo, continúa con la siguiente cláusula: la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En este sentido, la reelección deja en manos del partido todo el control sobre las nominaciones, puesto que a pocos se van a atrever a salirse de sus partidos a mitad del periodo, permitiendo que las élites partidistas mantengan el control de los legisladores al tener ese poder de nominación en sus manos.
Así las cosas, para terminar de transitar a la democracia, aún debemos hacer ajustes a nuestras normas electorales, pero es necesario que tales ajustes se hagan teniendo en cuenta lo más elemental para todo verdadero demócrata. Las elecciones deben maximizar la influencia del pueblo sobre sus representantes, para que sea efectivamente el pueblo que gobierne a través de ellos, y no facciones y oligarquía. Como siempre, mis redes sociales están a sus órdenes en Twitter, @Paco_Vallejo, en Facebook, Francisco J. González Vallejo. Josefina, hasta aquí mi comentario y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Francisco Javier González Vallejo. Interesante, sin duda, esta reflexión. Y bueno, pues nos quedamos con estos planteamientos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, muy buen día. Muy buenas tardes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, es la última de esta segunda emisión de Señal Informativa. Regresaremos prácticamente para entrar a la recta final. Usted no se vaya, volvemos con más.